XEMR 1140 de amplitud modulada, transmitiendo las 24 horas del día con 50,000 watts de potencia. Estudios y oficinas en Madero 1110 Oriente, Monterrey, Nuevo León, México. Radio Esperanza, manantial de música. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos listos para comenzar el programa de hoy. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo, el programa es Volviendo a la Palabra y me acompaña como todos los jueves mi esposa Esmeralda Martínez. Ella te va a dar los números de teléfono. Buenas tardes, ¿cómo están? El programa Volviendo a la Palabra, estamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde aquí en Radio Esperanza. En cabina tenemos los teléfonos 83 75 50 51 y 83 75 50 55 por si gustas comunicarte con nosotros. También tenemos un correo que es volviendoa.dios@hotmail.com y un número de celular para mensajes de texto, ya sea hoy o durante la semana, es el 818-252-8607 y nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com. Y también tenemos Facebook, que es Volviendo a la Palabra. El material que tenemos para compartirte esta semana son un paquete que contiene libros y folletos para evangelizar. También tenemos Biblias en audio y prédicas de programas anteriores. Si algo de esto te interesa, llámanos y recuerda que va sin costo. Y ya en esta próxima semana, primero Dios, nos ponemos al corriente con las prédicas que tenemos ahí pendientes de entregar. Y por último, vamos a dar el nombre de la persona que se ganó la concordancia Strong. No vamos a dar el número completo, nos vamos a quedar pendiente con dos números. Es la hermana Sara. Su número es 811-659-16. Ya con eso ya se va a dar cuenta quién es. Y hermana, le pedimos de favor que se reporte aquí el programa y ya le decimos dónde la puede recoger. Y tiene 7 días para recogerla, si no, la volvemos a rifar. Ok, otra vez muchas gracias por acompañarnos y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Si has estado con nosotros, estamos leyendo el libro de Primera de Pedro. La semana pasada nos detuvimos en Primera de Pedro 2 y hablamos de la palabra de Dios, de la leche espiritual y de la leche espiritual no adulterada. Hablamos porque dice Primera de Pedro 2 de que el cristiano de verdad desea la palabra de Dios como un bebé desea la leche. Entonces es como una evidencia, esto es algo que pasa en las personas cuando se convierten al cristianismo. Hoy decimos, oye, ¿cómo saber que soy cristiano? Y en realidad los que hoy nos decimos o se dicen cristianos andamos más confundidos, ¿no? Porque dice, yo soy cristiano porque hablé en lenguas, yo soy cristiano porque voy a la iglesia, yo soy cristiano porque hice una oración una vez. No, y la Biblia dice, la evidencia de que eres cristiano es porque deseas la palabra de Dios. Antes no la deseabas, ni siquiera la conocías. Y de pronto de un día para otro nace en ti un deseo, un hambre de la palabra de Dios. Ahí mismo más adelantito nos dio otra pista. En el 2:9 nos dijo más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero nos dice ¿para qué? Porque nos gusta decir, somos real sacerdocio, fuimos comprados. Sí, pero dice ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, para anunciarlo a Él, para predicar su palabra. Entonces otra evidencia es el que es salvo, anuncia a aquel que lo salvó. El que es salvo, predica la palabra de Dios. Jesús mismo nos lo mandó, ¿te acuerdas? Hay que ir y hacer discípulos. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? Entonces, ¿por qué te dices cristiano? 2:11 nos vimos ahí que dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Otra evidencia, el que es cristiano es extranjero en este mundo.
No desea las cosas del mundo, no tiene deseos carnales. En Santiago 4 decía que desear las cosas del mundo es hacerte enemigo de Dios. El que es salvo ya no piensa en eso. El que es salvo vive para el que lo salvó. El que es salvo deja sus deseos pasados y toma los deseos del que lo salvó. El que es salvo ha crucificado sus deseos. Y otra vez tienes que preguntarte, tienes que examinarte. ¿Es así tu vida? ¿Ya no tienes deseos del mundo? Y hoy vamos a ver otras evidencias que nos da aquí Primera de Pedro. Va a haber una en especial que no te va a gustar, pero no venimos a agradarte a ti. Venimos a agradar a Dios y venimos con el deseo de que te salves. Lo demás no importa. Si sigues leyendo ahí, si tienes tu Biblia contigo, Primera de Pedro 2:12. Ahí es donde nos quedamos la semana pasada. Primera de Pedro 2:12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Esto ya lo hemos hablado mucho. El que es salvo hace buenas obras, y al hacer buenas obras hacemos que aquel que las recibe glorifique a Dios. Y esa es nuestra labor, esa es la labor del cristiano, ese es nuestro propósito en la vida. No es ser, como hoy nos dicen, es que tienes que ser el mejor ingeniero, el mejor arquitecto, el mejor... No, nuestro único objetivo de los que se convierten al cristianismo es glorificar al Señor, que Él se lleve la gloria. Para eso vivimos, para eso hacemos obras. Otra vez la pregunta para ti es: ¿estás haciendo obras de caridad? ¿No? Pregúntate, examínate. Porque cuando estamos hablando, si no estás haciendo esto, no eres salvo. Estamos hablando de que no vas al cielo. Y para hablarlo más claro, estamos diciendo que vas al infierno. Hoy cuando escuchas algo como esto que te estoy diciendo, yo sé que la mayoría de los cristianos dicen: pero está equivocado este hombre, está loco. Si yo ya hice mi oración, si yo ya soy cristiano, si es más mi pastor dice que soy muy bueno y no he faltado a la iglesia en 30 años. Es más, doy más del diezmo a la iglesia. Y sabes, de eso estoy hablándote. Esas cosas no te hacen cristiano. Puedes hacer todo eso que tú dices e ir al infierno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿A quién le habló Jesús en Apocalipsis 2:3? A iglesias cristianas. Habían hecho su oración, se congregaban. Y Jesús les dijo: arrepiéntete. Apocalipsis 2:16, arrepiéntete. Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Le está hablando a cristianos: arrepiéntete. Tú dices: soy rico, me he enriquecido. Arrepiéntete, les dijo el Señor. ¿Te das cuenta? Es lo mismo que dice el Señor a ti que te dices cristiano hoy: arrepiéntete. Primera de Pedro 2:13 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernadores como por él enviados, para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo bien, el cristiano tiene que obedecer las leyes. ¿Cuándo no las puede obedecer? Cuando contradicen algo que ordena Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice el 2:16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrad al Rey. Temer a Dios. Otra evidencia: el que es salvo, el que es cristiano, tiene temor de Dios. ¿Tú lo tienes? ¿Sabes lo que pasa? Que hoy nos enseñan que no debemos temerle. Es increíble que escuchemos cosas de pastores que se dicen cristianos, cosas que contradicen expresamente la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor
a Dios. Primera de Pedro 2:18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, el que es salvo padece injustamente. Dice en el 2:20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Pero si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es aprobado delante de Dios. Está hablando de sufrir. Pero diríamos hoy, ¿de qué habla Pedro? ¿Que no es el cristianismo que hoy nos enseñan puro gozo y prosperidad? ¿Que no es el cristianismo repetir una oración de fe y después todo nos debe ir bien? Mira lo que sigue. En el 2:21 dice, para esto fuiste llamado. El cristiano es aquel que es llamado por Dios. Pero como ahorita decíamos, ¿sabes de perdido a qué fuiste llamado? Dice, fuiste llamado para esto. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y aquí otra vez los cristianos de hoy diríamos, ¿pero qué no padeció? Para que ya no padeciéramos nosotros. Eso es lo que nos dicen hoy. Pero la Biblia dice que no. Lo que aquí dice es que Él padeció para dejarnos ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas, para que nosotros sigamos sus huellas. Seguir a Jesús es padecer como Él padeció. ¿Tú qué opinas de esto? Porque hoy decimos, no, pero es que yo soy hijo, es que yo soy princesa. Y yo te pregunto, ¿eres más que Jesús? 2:22 dice, Él no hizo pecado. En Él no se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces Él padeció y nosotros debemos descansar. Él padeció y a nosotros todo nos debe ir bien. Mira lo que dice más adelante aquí mismo en Primera de Pedro, en el 3:14. Esto parece ser el tema principal del libro. Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. O sea, está diciendo, si padeces, eres bienaventurado. Y como que en nuestra mente mundana no nos cuadra esto. 3:17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él padeció por nuestros pecados, Él padeció para salvarnos. Pero la pregunta es, ¿nosotros debemos padecer o no debemos padecer? Primera de Pedro 4:12. Te digo que parece que es el tema del libro. Ahorita vamos a ver por qué, pero mira lo que dice Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, no se sorprendan. ¿Por qué no deben sorprenderse? Porque es lo que les han anunciado desde siempre. Se los hemos dicho siempre, padecerán persecución, pero hoy nos pasa lo contrario. A los que vienen al cristianismo les decimos que todo va a ser color de rosa y por eso a la primer prueba muchos abandonan el barco. Es que no, pues eso no me dijeron. Pues claro, porque te engañaron. Porque hoy te dicen, hazte cristiano y vas a parar de sufrir. Hazte cristiano y hasta vas a ser rico. Pero a ellos no los habían engañado. Por eso les dice, no te sorprendas del fuego de prueba que te ha sobrevenido. Dice en el 4:13, sino gozaos por cuanto eres participante de los padecimientos de Cristo. Gozaos
para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurado. Otra vez la palabrita, bienaventurado. Si eres vituperado por el nombre de Cristo, eres bienaventurado. Pero cuando padeces por el nombre de Cristo, grábatelo bien, porque hoy hay unos que dicen, es que cuando me atacan, es que Cristo dijo que me iban a atacar. No, pero si te atacan con la verdad, eso no es lo que dijo Jesús. Jesús dijo en Mateo 5:11, bienaventurado cuando digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo, esa es la palabra. Cuando a un pastor le atacan en algo, te dicen, está mal eso, pastor, o está mal lo que predicas del diezmo, estás robando a Dios. Y el pastor dice, me atacan porque Jesús dijo que me atacarían. No, Jesús dijo que mintiendo, pastor. Pero cuando te dicen que estás robando a Dios, es verdad, eres un ratero, ¿no? O por poner otro ejemplo, como la Iglesia Católica, cuando salen a la luz los abusos a menores, hay sacerdotes que predican, no, esos son ataques del diablo. No, sacerdote, esos son verdaderos. El diablo son ustedes cuando abusan de menores. Jesús dijo, bienaventurado cuando digan mentiras de ti, pero cuando digan verdades de ti, preocúpate y arrepiéntete. Primera de Pedro 4:15 dice, así que ninguno padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Te digo que es el tema del libro. Aún hay más en Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. ¿Y de qué está hablando? Dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Les está diciendo, resiste. El cristianismo es padecer. No eres el único. En todo el mundo están padeciendo los cristianos. ¿Qué le pasa a Pedro? ¿Cómo que padecer? En todos los versículos habló de padecer. ¿Por qué no predica como los pastores de hoy? ¿Qué diría el pastor de hoy? ¿Sabes qué? Ya perdimos a Pedro, se volvió loco. ¿Sabes qué? Vamos a ver a Santiago. Santiago 1:2. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué pasó? También se le zafó un tornillo a Santiago. A la prueba, ¿qué te enseñan hoy en tu iglesia? No, a la prueba, repréndela, recházala, ata al demonio. Así dicen los pastores de hoy. Seguramente son más ungidos que Pedro y que Santiago juntos. Así decía el redimido, ¿no? Léelo de nuevo. Santiago 1:2. Tener por sumo gozo cuando estés en diversas pruebas. Lo dijo Pedro, lo dijo Santiago. Vamos a ver qué dijo Pablo, qué enseñaba Pablo. ¿Qué le dijo a Timoteo? Segunda de Timoteo 1:8. Segunda de Timoteo 1:8 le dijo, tú participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Participa de las aflicciones. En el 1:12 le dice, por lo cual yo mismo padezco también, dice Pablo. ¿Cómo que padecer? ¿De qué se trata esto? En segunda de Timoteo 2:3 le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tienes que sufrir penalidades. Penalidades que no nos han enseñado que se trata de tener carros, de tener casas, de tener dinero, como dicen los falsos apóstoles de hoy. Jesús dijo en Hechos 9:16, refiriéndose a Pablo, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Padecer. Pablo escribe a los colosenses en Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco. Y otra vez esa palabrita, me gozo, dice Pablo. Se goza cuando está padeciendo.
Lo mismo le dijo a los romanos. En Romanos 5:3, nos gloriamos en las tribulaciones, nos gozamos, está diciendo Pablo. ¿Qué les pasa? Filipenses 1:29. A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Qué le pasa a Pablo? Dice, a vosotros les es concedido, como si fuera un regalo, como si fuera un privilegio. Y así lo veían los apóstoles. En el libro de Hechos dice, cada que los apresaban y los torturaban, dice que ellos salían gozosos. Dice Hechos 5:40, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir por su Señor. ¿Cómo puede ser esto? Oye, ¿de plano estaban desviados estos apóstoles? ¿O estaremos desviados nosotros? ¿Esto enseñan las iglesias de hoy? ¿Esto te enseñan en el Castillo del Rey? ¿Esto te enseñan en CCI? ¿Esto te enseñan en Casa de Alabanza? ¿Esto te enseñan en las iglesias pentecostales? ¿Esto te enseñan hoy? ¿Padecer? Claro que no. Ellos dicen, vamos a adorar a Dios y vamos a cantar. Adorar, hermano. Adorar a Dios es padecer por su nombre. No se te olvide. No se te olvide. Pero si tú dices, oye, ¿qué le pasa a estos apóstoles? Vamos mejor a ver qué dijo Jesús. ¿A quién sigue el cristiano? A Jesús. ¿Cómo debemos orar? Como nos enseñó Jesús. ¿Cómo debemos vivir? Como vivió Jesús. Y en este tema, ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo en el Sermón del Monte, que está en Mateo 5, dijo, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que padecen persecución, bienaventurados cuando los vituperen. De todos estos es el reino de los cielos. ¿Cómo que bienaventurados? Jesús no les prometió, si te fijas bien, que nada les iba a pasar. No les prometió que iban a dejar de sufrir, sino que les dijo, eres bienaventurado. ¿Qué le pasa a Jesús? ¿Se equivocó también? ¿Saben más los pastores de las iglesias de hoy que Jesús? Pero esa es la clave. ¿Por qué enseñaban eso los apóstoles? Porque es lo que enseñaba nuestro maestro. Miren Mateo 24:9. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso es lo que decía Jesús. Eso es lo que enseñaban y vivían los apóstoles. Pero la pregunta que tenemos que hacernos tú y yo, ¿esto es para nosotros o ya no aplica para nosotros? Porque esto abunda. Esto es lo que predicó Jesús. Mira Juan 16:2. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que sirve a Dios. Los iban a matar. Juan 16:33. En el mundo tendrás aflicción. Otra vez, en el mundo tendréis aflicción. Pero esto es para ellos o también es para nosotros. ¿Tú qué crees? Y no solo qué crees, sino en qué basas tu creencia bíblicamente. ¿Sabes? Si tú buscas en la Biblia, no te canses. Yo estoy en la misma situación que tú. Yo busco un verso, un pasaje que diga, esto era para los apóstoles, un pasaje que me diga, esto solo era por un tiempo, un pasaje que me diga, en el futuro todo va a ser prosperidad. Pero no lo hay, no lo hay. Esto también tiene que ser para nosotros. Y si no lo es, las promesas tampoco son para nosotros, porque las promesas de Dios son para sus hijos de verdad. Y los hijos de Dios, los discípulos, padecen. Romanos 8:17, nos encanta mencionarlo. Es que somos hijos, y si hijos somos herederos. Pero mira el pasaje completo. Herederos y coherederos con Cristo. Dice enseguida, si es que padecemos juntamente con Él. La promesa es para el que padece. Si no padeces, no eres ni hijo, no eres heredero. ¿Te das cuenta? ¿Estás padeciendo?
¿Verdad que esto es muy distinto al evangelio que hoy nos predican? Al evangelio de la prosperidad, al evangelio de que todo va a ir bien, al evangelio de que eres salvo repitiendo una oración. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y luego dice en Lucas 9:24, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa mía, ese la salvará. Es un camino, es un cristianismo que se trata así, hermano, de perder la vida, de perder la vida. Juan 15:18, si el mundo les aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no eres del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. El mundo, al que es cristiano de verdad, escucha lo que dice el maestro, te tiene que aborrecer, te tendría que odiar, te tienen que tener coraje, deseos de golpearte, deseos de matarte. Pero aquí mismo el Señor nos responde cuando decimos, ¿es para nosotros o no? Juan 15:20. Juan 15:20. El siervo no es mayor que su Señor. Dijo el Señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. ¿Eres su discípulo? ¿Nunca te has preguntado por qué nadie te molesta? Pablo también dijo en 2 de Timoteo 3:12, todo el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Todo aquel que quiere ser cristiano, no en algunas ciudades y otras no, no en algún tiempo y en otro no, dijo todos los que quieren seguir a Cristo van a padecer persecución. Eso dijo Jesús y lo vivió en carne propia. Eso dijeron los apóstoles y lo vivieron también. Yo no sé si has leído el libro de Hechos. La persecución que padecían, Pedro y Juan encarcelados, Pablo que fue golpeado, Esteban que fue apedreado. Ellos vivieron la persecución. Ellos vivieron la persecución. La pregunta es, ¿será para nosotros o no? Ellos padecieron. Mira cuando termina el libro de Hechos. Mira cuando termina la Biblia. La historia sigue. Hay libros de historia que registran cómo murieron todos los apóstoles. Yo no sé si lo sabes. Pues ya vimos en Hechos, se ve que Esteban fue apedreado. Pero Pedro, ¿sabes cómo murió Pedro? Crucificado. Pero dice la historia que cuando le preguntaron por su última voluntad, él pidió ser crucificado de cabeza porque no era digno de ser crucificado como su Señor. Te voy a dar los números en cabina por si quieres marcarnos. 8375-5051 y 8375-5055, y mi celular para mensajes es el 818-252-8607. Pero ya vimos a Pedro cómo murió. A Pablo le cortaron la cabeza. Marcos fue arrastrado y despedazado. Felipe fue crucificado. Juan fue exiliado a la isla de Patmos. Todos fueron perseguidos. Todos tuvieron muertes de mártir. Pero eso era solo para ellos. Esa es la pregunta que hoy debe retumbar en tu cabeza. En tu cabeza. Cuando hablamos de interpretar, ¿te acuerdas? Hablamos del contexto. De aplicar el contexto a versículos. Pero hay otro tipo de contexto. Cuando lees un libro, para ser entendido correctamente, debemos enterarnos del contexto histórico. O sea, a quién se escribió, por qué se escribió, en qué época se escribió y qué estaba pasando. Por ejemplo, aquí que estamos leyendo Primera de Pedro. Aunque la iglesia siempre fue perseguida, los cristianos siempre fueron perseguidos, pero esta carta de Pedro la está escribiendo aproximadamente en el año 65. Y en ese año se está llevando a cabo una de las persecuciones más grandes a los cristianos por manos de Nerón, por mano del Imperio Romano. Duró desde el 6:4 hasta el 6:7. Pedro está escribiendo ahí. Esta carta está escrita en medio de esa persecución. Los cristianos eran perseguidos, eran apresados, hombres, mujeres, niños, eran echados al Coliseo
al Coliseo romano para que se divirtieran con ellos. A veces los quemaban vivos, a veces los crucificaban, otras veces eran comidos por los leones. ¿Te imaginas esto? Es bueno entender el contexto porque toma su real dimensión. Cuando Pedro dice, no te sorprendas del fuego de prueba, habla de esto. Lo que pasa hoy cuando hablamos de prueba, ay, es que me quedé sin trabajo, ay, es que está enfermo su hijo. Está hablando aquí la Biblia de que los están matando, de que los están quemando, de que los están crucificando. A eso se refiere Pedro, no a las niñerías con las que nosotros lloramos hoy. Hoy a veces los que nos decimos cristianos, porque en realidad no nos parecemos a ellos, no nos parecemos a nuestro Señor. Hoy decimos, la Biblia habla de persecución. Ay, sí, es que a mí ya me dejaron de hablar mis amigos. Es que a mí ya nadie me hace caso. Somos puros payasos. Cuando la Biblia habla de persecución, está hablando de muerte, de que te matarán, de que te echarán en la cárcel, de que te aborrecerán. Hoy muchachitos jugando a ser cristianos, que piensan que predicar es compartir versículos en Facebook, o que piensan que ser perseguidos es que te borren del Facebook. Deja de jugar a ser cristianos. Hoy decimos, ay, no tengo dinero para el cine mañana. Es que soy cristiano y estoy padeciendo. No, mijo, entiende. Los están matando, los están echando a los leones. Y hoy hasta le reclamamos a Dios, ¿por qué me tienes así si ya dejé todo? ¿De veras has dejado todo por el Señor? Yo no sé cómo el Señor nos soporta. Nos soporta. Persecución es muerte. Persecución es que el mundo te odie. Y no fue solo para los apóstoles. Estamos hablando de que la iglesia primitiva padeció persecución. Tuvieron que vivir en catacumbas. Tuvieron que esconderse en cuevas. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino Constantino. Nunca se te olvide. Año 313 hizo la religión cristiana la religión oficial. Y de ahí más adelante salió el catolicismo. Los cristianos dejaron de ser perseguidos, pero ojo, los cristianos falsos, los que se acomodaron a esta iglesia, los que después se hicieron católicos, los verdaderos cristianos nunca han dejado de ser perseguidos. Los verdaderos cristianos se opusieron a Constantino. Los verdaderos cristianos después se opusieron a los papas corruptos. Y todos los que se oponían a los papas eran muertos, eran declarados herejes. Durante toda la historia, aún en las edades oscuras, los verdaderos cristianos han sido perseguidos y matados. Y los falsos, a esos no. Los falsos se reúnen en sus iglesias, los falsos cantan, los falsos alaban según ellos y creen que siguen a Dios. Yo te pregunto tú, ¿como cuál eres? ¿Serán cristianos verdaderos los que hoy se congregan los domingos? Es muy fácil, aplícate esto. ¿Te están persiguiendo? No eres cristiano si no te están persiguiendo. Por todos los tiempos eran perseguidos. Y sabes otra cosa, era muy fácil no ser torturado, era muy fácil no ser muertos. Siempre les han dicho a los cristianos, niega a Cristo y no te hacemos nada. Pero ellos decían, yo soy cristiano, yo no puedo negar a aquel que me salvó. ¿Recuerdas a los amigos de Daniel? Cuando los lanzaron al fuego, dijo, mi Dios puede librarnos, pero si no lo hiciere, no adoraremos a nadie más, a nadie más. Y hoy estamos tan confundidos. Por eso debes entender el contexto de los libros. Hoy decimos, pero es que mira, Romanos 10 dice que si confesares, pero está hablando de un confesar, como si te tuvieran una pistola en la cabeza, hermano. Te dijeran, si confiesas a Cristo, la disparo. Y lo confesaban, y lo confesaban. No es tu ridícula oración que hoy repites. ¿Te das cuenta que eres capaz de dejar por el Señor? Hoy hay cristianos que trabajan en lo que sea y creen que pueden hacer lo que sea en su trabajo. Y dicen, bueno, es que una cosa es el trabajo y otra es el cristianismo. Lo tuyo es pura religión. Y a Jesús no le gusta la religión.
Hoy tú ves cristianos mezclados con el mundo y pisoteando el nombre de Dios, como Yuri ahí en los programas de la tele, como aquí en los programas regios. Tú vas a ver el 12 de diciembre al hermano D'Alessio, ¿no? Celebrando a la Virgen. Y ellos van a decir, ¿pero qué hacemos? Es nuestro trabajo. Pues déjalo si es preciso. Aquí mismo, los jovencitos que predican aquí con tanta torcedura, pero su excusa es, pero es que es un trabajo. Pero eres cristiano o no. ¿Qué eres capaz de hacer por Jesús? Dile al torcido, deja de pisotear el nombre del Señor. Pero no, hoy decimos, no, pero es que él está en un proceso, que deje de pisotear el nombre de Dios. Y hoy te crees valiente porque atacas al que predica la palabra. Valiente, ataca al que pisotea la palabra, aunque sea tu amigo. Siempre ha habido persecución. Y siempre le han dicho al cristiano, solamente niega a tu Señor y no te hacemos nada. A Lutero, cuando lo mandó llamar la Iglesia Católica, ¿sabes qué le dijeron? Está listo para retractarse y pedir disculpas. Y Lutero le dijo, claro que sí, solo que me demuestren con la Biblia que estoy equivocado. Y le volvieron a decir, ¿y sabe usted que si no se disculpa, le vamos a cortar la cabeza? ¿Y sabes qué dijo Lutero? Si tuviera 1000 cabezas dejaría que me cortaran por mi Señor. Y nosotros no somos capaces de confrontar a nadie. Y nosotros no somos capaces de dejar un trabajo por el Señor. Pero siempre ha habido persecución. Los papas persiguieron, la Iglesia Católica y la Santa Inquisición, que de santa no tuvo nada. Y hasta la época de la Reforma, los reformadores, Lutero, John Hus, William Tyndale y muchos más, a los que les debemos la Reforma, a los que les debemos que tengamos una Biblia en nuestra casa, fueron perseguidos y muertos. Fueron perseguidos y muertos. Por eso la pregunta que hicimos, oye, ¿la persecución era solo por los apóstoles? Claro que no. Sino entonces todos estos que han sido perseguidos y muertos, ¿qué? Pero hoy decimos, bueno, pero entonces hoy no hay persecución porque no nos están persiguiendo. Tontamente hoy concluimos, la Biblia dice que seremos perseguidos, pero como yo soy cristiano y no me persiguen, quiere decir que no aplica. Pero la Biblia no se lee así, hermano. La Biblia dice que seremos perseguidos. Y si a ti no te están persiguiendo, es porque no eres cristiano. Así de fácil. Por eso, toda mala doctrina trae consigo perdición. Por ejemplo, los que esperan la tribulación de 7 años, dicen, en aquellos 7 años será la persecución. O sea, la persecución va a ser en el futuro. Hoy no. Por eso así estamos todos descansando, todos cantando, todos bailando, como la Biblia dice, como en los tiempos de Noé. Pero no hay soporte bíblico para que tú digas que es en el futuro. Porque si no, entonces, ¿sabías que hoy mismo hay cristianos siendo perseguidos y muertos? Busca en internet, busca en el YouTube, pero no vayas tan lejos. Tú has visto las noticias en Chiapas, a los cristianos son atacados, son golpeados, son corridos de sus comunidades, son despojados de sus cosas, pero no niegan al Señor. En Cuba, claro que ha habido persecución. Fidel fue un perseguidor de cristianos. En Asia los despellejan vivos. En China, en Corea del Norte los matan. Los cristianos son asesinados, son golpeados. En muchos países más están siendo quemados vivos en Nigeria, en Indonesia, en la India, en Pakistán, en Irak. ¿Qué pasa con ellos? ¿Ellos no sabían que la tribulación es en el futuro? ¿Que la persecución es para el futuro? Ellos sí están viviendo lo que dice la palabra y nosotros no. ¿Dónde dice que iba a haber un cristianismo como el nuestro? ¿No te das cuenta que el diablo nos ha engañado? ¿Que estamos en un cristianismo que lleva al infierno? ¿Y sabes por qué no te das cuenta? Porque no lees la Biblia. Por eso dijo el Señor, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Has leído completo el libro de Hechos? ¿Has visto lo que es la vida cristiana? Si el libro de Hechos refleja lo que es la vida cristiana, ¿por qué no te preguntas entonces qué es la vida que estás viviendo si no se parece en nada al libro de Hechos?
Mira lo que dijo el Señor: en el mundo tendrás aflicción. Y no te confundas, no estamos hablando tendrás enfermedad, tendrás falta de economía. No, está hablando de persecución, de persecución. Dijo que si el mundo os aborrece, dijo, sabed que a mí me ha aborrecido antes. Si fueras del mundo, dijo en Juan 15:19, el mundo te amaría. Respóndete tú mismo, ¿el mundo te aborrece de verdad? De verdad, hermano, de verdad. Mira lo que dice: pero porque no eres del mundo, por eso el mundo os aborrece. Os aborrece. Oye, pero esto ya no aplica. Dijo en el 15:20, si a mí me han perseguido, a vosotros los perseguirán. A todo el que es, dice, el siervo no es mayor que su Señor. El siervo no es mayor que su Señor. Pero ¿sabes por qué nadie te molesta? Porque tú no molestas a nadie. ¿Sabes lo que hacía Jesús? ¿Has leído las Escrituras? Confrontaba a los fariseos, atacaba a los religiosos. ¿Sabes qué hacían los apóstoles? Mira, como Juan y Pedro subían al templo, pero otra vez las malas enseñanzas, ¿no? Nos dicen, mira, iban al templo, sí, pero mira, iban a predicarle a los judíos. Por eso se enojaban las autoridades. Pero ¿tú a quién molestas? ¿Tú crees que cristiano es encerrarte el domingo en una iglesia, escuchar el mensaje y aplaudirle y cantar, ¿no? Y sales diciendo, wow, tuvo tremendo el sermón, pero tu vida sigue igual. Y el diablo está encantado con ese tipo de iglesias. El diablo encantado. Tú dices, pero yo sí predico, y vamos y sales a predicar y le dices a la gente, ¿quieres recibir a Jesús? Repite esta oración. El diablo está encantado, hermano. El diablo está encantado. El diablo te dice, es más, dile que ya es salvo y dile que no se pierde jamás. El diablo celebra. Por eso nadie te persigue. Pero mira lo que hacía Jesús, mira lo que hacían los discípulos, mira lo que hacía Pablo. Prácticamente a cada ciudad que llegaba, lo primero que buscaba era la sinagoga de los judíos para ir a predicarles. Por eso lo querían matar. ¿A ti por qué nadie te persigue? Porque estás encerrado en la iglesia. Y no solo los domingos. ¿Tú crees que el cristianismo es estar encerrado? Estás más encerrado que los de las catacumbas, pero ellos se escondían porque los perseguían. ¿Tú por qué te escondes? Se nos mandó ser luz. Y tú el domingo vas al culto, ¿no? ¿En dónde? En la iglesia. Y el miércoles de la oración, ¿a dónde vas? A la iglesia. Y el viernes son los milagros. ¿En dónde? En la iglesia. Todo tu cristianismo es encerrarse en la iglesia. El diablo está contentísimo contigo. Por eso no te molesta. Porque tú no lo molestas para nada. Y lo triste es que crees que hay dos tipos de cristianos. Crees que hay dos tipos, los que son perseguidos y los que son como tú, ¿no? Los que nadie molesta, porque pues somos bien especiales, yo creo, ¿no? Pero te han engañado el diablo, sus iglesias, sus pastores, porque solo hay un tipo de cristianismo, solo hay un tipo de cristiano. El que practica el cristianismo de verdad es perseguido, no importa nada más. No se trata hoy el mensaje de algún tipo de iglesias. Aquí están todas incluidas, estamos todos incluidos. Yo te he recomendado incluso algunas iglesias, algunos pastores, como la de Sembrados, como la del hermano Lalo, como la del hermano Hernán, que tratan de ser bíblicos, gracias a Dios. Bueno, pero si los miembros no están padeciendo persecución, algo está mal. ¿Sabes? Lo que pasa es que el diablo es astuto, la serpiente es astuta. Primero decimos, éramos católicos, salimos, nos hicimos pentecostales o lo que sea. Y, ya estoy bien, ¿no? Ya estoy bien, ¿no? Porque creemos que solamente torcidos estaban los católicos. Pero y luego nos damos cuenta, oye, también aquí hay engaño en los pentecostales, en los bautistas, en los metodistas. Y salimos y podemos caer en otro engaño. Pero ya estoy en Sembrados, ¿no? O ya estoy con Hernán. O ya estoy con el pastor Ángel Lara. O ya escucho el programa todos los jueves, ¿no? Bueno, pero si no está pasando en tu vida lo que dice la Biblia, algo anda mal, hermano. El diablo te está engañando igual que a los demás. Aunque tú digas, pero ahora ya escucho sana doctrina.
Sí, pero el diablo está tranquilo mientras tú no practiques lo que dice la Biblia y no te pase lo que dice la Biblia. Mientras no salgas y le arranques gente, como dice en el libro de Judas 1:22, algunos que dudan, convencedlos, y a otros arrebatarlos del fuego. Mientras no hagas eso, el diablo está contento contigo. Puedes aún escuchar toda la sana doctrina que quieras. Otros dicen, pero ya predico en radio. Sí, pero predicas puras cosas que no molestan a nadie. El diablo está contento contigo. El verdadero camino al cielo está plagado de prueba, de persecución. Hay palabra dura, le dijeron a Jesús, pero Jesús dijo, si quieren irse ustedes también. El camino al cielo es un camino angosto. El camino al cielo es una puerta estrecha. El camino al cielo dice, pocos son los que lo hallan. No tengas miedo de nadar contra la corriente. No tengas miedo de decir, pero nada más yo voy a hacer esto. No importa. Pocos son los que lo hallan. En el camino al cielo no hay conciertos. En el camino al cielo verdadero no hay cara a cara. En el camino al cielo no hay congresos, no hay entretenimiento, no hay prosperidad, no hay comodidad, no hay tiempo de celebrar el grito, no hay tiempo de celebrar Navidad. Si tú te dices cristiano y aún te gusta el fútbol, escúchalo bien, no lo eres, examínate, hermano, porque estás camino a la perdición. Hay persecución, muerte. El mundo nos tiene que aborrecer por lo que hablamos, porque a nuestro maestro aborreció, a menos que tú seas superior al maestro. Debemos analizar todo. Si no te están persiguiendo, tienes que analizar tu cristianismo. En donde dice que iba a ser temporal. Y si tú lo tienes, dame el verso, porque yo lo necesito más que tú. Dame el capítulo donde diga, aquí dice, y vamos a descansar todos. Pero yo no lo hallo en la Biblia. Y yo creo que nos está engañando el diablo. Yo te pregunto a ti, ¿será que en realidad hemos dejado todo? ¿No es nuestro cristianismo nuestra misma vida pasada, pero hoy solo le añadimos a Jesús, así como algo que se agrega, así como algo que es para nuestro beneficio? ¿No es cierto que buscamos no sufrir? ¿O busca servirlo a Él, pase lo que pase? Ahorita ya hablaron. No es cierto, porque se es salvo solo con creer. Y yo te pregunto, ¿tú crees que Pablo creyó? ¿Tú crees que Pedro creyó? ¿Tú crees que Juan creyó? ¿Los apóstoles creyeron? ¡Claro que creyeron! Sin embargo, creyeron en algo tan cierto, tan real, tan palpable, que los hizo dejar todo. ¿Tú en qué has creído? Ellos creyeron en algo, creyeron en alguien que era digno de que perdieran sus vidas. Creyeron en un camino por el cual dejaron todo. Creyeron en una perla de gran precio por lo cual vendieron todo. Ese es el creer que salva. ¿En qué has creído? ¿Has creído de verdad? Si has creído de verdad, tiene que pasar en tu vida lo que pasó con los apóstoles, lo que pasó con ellos, lo que pasó con la iglesia primitiva, lo que pasó con todo cristiano verdadero que ha sido perseguido. Por el amor de Dios, hermano, examínate. No caigas por orgullo. Examina tu vida, examina tu cristianismo y el Señor te dé luz. Dios te bendiga, hermano. Nos escuchamos el próximo jueves. XEMR 1140 de amplitud modulada, transmitiendo las 24